desfasado, ¿no? Ha habido reformas muy significativas también que hablan, por ejemplo, de los términos para lo que es las encuestas, los sondeos, etcétera, y es totalmente desvinculado con el Código Penal Federal. El Código Penal Federal recoge lo que llamamos el peculado electoral, por ejemplo, como una posibilidad, pero es diferente. Es decir, una cosa es que yo desvíe los recursos fuera de lo que es su origen natural, y otra cosa es que ya canalizados como debe ser, yo me sirva de ellos para una cuestión electoral. Entonces, creo yo que esta interpretación es acomodaticia, insisto, pero también es responsabilidad del legislador, porque el legislador no tendría que haber hecho esto, es decir, él tendría que ser más mesurado. Insisto, la norma constitucional, en su carácter de norma fundamental, lo que establece es un marco básico. A partir de ese marco básico, entonces ya se va a decantar todo el sistema jurídico. Y entonces en la ley secundaria tenemos que incluir este tipo de cosas, y ahora sí, una instrumentación clara. Pero si lo vamos, también digo, no es un defecto que, que en la Constitución incluyamos ciertas líneas generales como las que destacaba la maestra, ¿no? O como el hecho del 134, que al principio nos va diciendo términos de economía, de eficiencia, de eficacia, etcétera. Todo eso está excelente. Pero qué mal haríamos si toda una ley de adquisiciones estuviera ahí plasmada en el 134. ¿No? Haríamos mal, por supuesto. Entonces creo que ese es el defecto en realidad. Ahí los medios sabemos perfectamente pues que van a buscar la manera siempre, ¿no? Entonces, pues lo han hecho. Maestra Fierro, su opinión en este mismo sentido. Genera polémica, ¿no? Sin duda, pero coincide esencialmente con el doctor. A mí me parece que además la Constitución nunca debe ser leída en aislado. Tenemos todo un título cuarto, que es un título de responsabilidades, establece responsabilidad administrativa, tanto resarcitoria como sancionatoria, más responsabilidad penal, más responsabilidad civil, más para funcionarios de alto nivel el juicio político y las responsabilidades incluso de tipo laboral hay. Yo pensaría, y me gustaría aquí ser un poco abogado del diablo, y decir, pónganse del otro lado de la barandilla. ¿Quiénes son los funcionarios públicos que tienen esta gran ambigüedad, donde todo su actuar puede ser cuestionado y no tienen reglas claras de qué es lo correcto hacer? Creo que también tenemos que pensar en eso, porque también ponemos al funcionario público en una situación de ambigüedad, donde él está obligado, dado que vivimos en un Estado de Derecho, por el principio de solamente hacer lo que expresamente le dice la ley. Por otro lado, cada día le exigimos más resultados en términos de eficiencia y eficacia, es decir, no solo quiero que repartas oportunidades y no te lo robes, quiero que además oportunidades abata la pobreza real, y entonces pongo al censo a medir cuánto se abatió la pobreza, y ahí tenemos al señor presidente ayer declarando cómo se ha abatido la pobreza. Entonces, imagínate al funcionario público que tiene que responder a todo esto y estarse cuidando de cumplir las reglas para no incurrir en responsabilidades. Entonces sí creo que ahí es bien importante también darle cierta certeza jurídica a nuestros funcionarios públicos para que puedan actuar y cumplir con lo que la Constitución les exige, más que estar siempre pensando en cómo sancionarlos. Claro, claro. Magistrado Sarasúa, en este mismo sentido. ¿Cómo no? Hay una preocupación sustancial. En este problema creciente, debemos decir que el tema ya fue incluso motivo de una política de gobierno. Es decir, motivó una reforma constitucional para cambiar la esencia, la sustancia del Estado mexicano, en términos de servicio público. No fue suficiente. No fue suficiente y hoy estamos pugnando, cuando menos en los términos que se plantean en medios de comunicación, por mayores cuestiones punitivas. Es decir, a mayores castigos, a más drásticos castigos, erradicamos el problema. Yo creo que no es la solución. Yo creo que estamos en los tiempos de la información, de la transparencia de los recursos. Cada vez es más difícil que se maniobre, pero cada vez también, coincido totalmente con lo que se ha expresado, cada vez el servidor público está más a la vista de la población en su actuar. Los mecanismos de responsabilidad ya los tenemos. Los teníamos imperfectos hasta hace unos años. Tenemos de suyo un origen un tanto vago, porque en realidad traemos el mecanismo de responsabilidad del sistema parlamentario, el impeachment, y pretendemos establecerlo en nuestro país, cuando no hemos modificado la esencia, en el sentido de que el titular del Ejecutivo designa libremente a sus colaboradores y tiene la facultad de remoción. Y con eso ahí tenemos un alto porcentaje para que se diluyan responsabilidades, o que cuando menos en el momento no haya una responsabilidad inmediata hacia la población. Es decir, de alguna manera se trata de riesgos calculados. Hay que ver quién hace las reglas, hay que ver quién las juega y hay que ver quién las sanciona. Me parece que son riesgos calculados.
que están perfectamente medidos y que dicen las reglas nos siguen bastando hasta ahora y con esas seguimos jugando. Lo que sí creo que la solución no es endurecimiento de sanciones. En todo caso, ¿por qué no generamos servidores públicos con cultura diferente? ¿Por qué no damos a conocer la creación de instituciones formadoras de servidores públicos? ¿Dónde los estamos formando? En la improvisación, en el arribismo. No están llegando los servidores públicos como consecuencia natural de una formación. Hoy tenemos personalidades públicas de primerísimo nivel, que son recién egresados de alguna institución, y los posgrados no necesariamente dan el conocimiento ni la sensibilidad de la cosa pública. Ni los posgrados, ni el extranjero. Creo que el servicio público requiere sobre todo de práctica, de cotidianeidad y de sensibilidad para conocer la problemática. En ese sentido, creo que habría mucha abstención, ¿sí? Habría mayores principios. Digamos que se recuperarían los valores para saber exactamente cuál es el origen del servicio público y de dónde provienen esos recursos y por qué tengo que respetarlos. Claro, gracias. Gracias, magistrado. ¿Estaría usted de acuerdo, doctor Granados? Todo lo que ha dicho el doctor, nada más un matiz, no sé si se malinterpretó que yo hablara del Código Penal, yo me refería al desfase que ya hay. Yo tampoco comparto que haya sanciones severas. Yo comparto que sí, si identificamos una responsabilidad, que actuemos, porque también seremos cómplices y estaremos solapando al mal servidor público. Un servidor tiene también la experiencia de 27 años del servicio público y he estado en diferentes dependencias, Cámara de Senadores, he estado también en el Instituto Electoral del DF, y yo he visto muchas cosas que digo, con que tuviéramos tantito espíritu de servicio, con que tuviéramos espíritu de servicio, y entenderíamos cuál es la esencia del servicio público está ahí, porque no se trata de beneficiarse del presupuesto, de estas frases tan coloquiales de que el que vive en el presupuesto vive en el error. No se trata de eso, se trata creo que de que si tenemos una función, nos comprometamos con ella y la llevemos con responsabilidad y con honestidad. Que además hay un punto muy importante que de manera tangencial tocó la maestra. El servidor público tiene obligación de conocer toda la normatividad que en torno a él se ha generado. En mi experiencia como abogado me he encontrado con muchos servidores públicos que no tienen ni idea de que están actuando de manera incorrecta. Oiga, ¿usted está violando la ley? No, ¿cómo cree? Es que así es como trabajamos en esa dependencia, discúlpeme, pero ustedes tienen un marco. Entonces, creo que es parte de esa tarea, de una profesionalización de ese servicio público que también tiene mucho que ver con el hecho de que sepan perfectamente qué marco jurídico les atañe en esa función. Vaya, doctora Fierro, otro punto de vista muy interesante. Y mira, creo que quiero retomar esto de la capacitación que han dicho, porque también, si tú revisas, hay también un malestar de a qué funcionarios se están sancionando. Exacto. Y la gente dice, es que siempre sancionas del jefe de departamento para abajo, porque, bueno, un poco es esto justamente que marcaba el magistrado, de la cuestión de que hay que terminar de afinar nuestro sistema de responsabilidades, que quizás el juicio político cuando se redactó no estaba hecho para ponerlo en práctica realmente, y qué tenemos que hacer para lograrlo. Pero por otro lado, me parece que también tenemos una gran carencia de capacitación de nuestros órganos controladores, por ejemplo, los órganos internos de control. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una administración pública cada vez más sofisticada, con cuestiones más complejas, y órganos de control que no tienen esa capacitación. Entonces tú oyes, por ejemplo, que los funcionarios públicos, digamos, en licitaciones, se quejan, dicen, mira, es que viene el OIC y de lo único que se fija es que esté el sobre cerrado con diurex y que esté firmado con tinta negra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tiene la capacidad para entender que se está licitando una carretera o algo así, la complejidad que esto requiere, ¿no? Entonces me parece que la capacitación que bien marcaban es tanto para el servidor público, pero sobre todo para quienes además son supervisores del trabajo del servidor público. Entonces ahí tenemos una gran labor, porque entonces hay esta insatisfacción y la insatisfacción de la población cuando dicen, son de muy poco nivel y además casi siempre los amparan. ¿Y por qué los amparan? Pues porque los procedimientos están mal hechos y tienen las mismas garantías individuales que tiene cualquier persona, y si el procedimiento bajo el cual le fincan responsabilidad no es el correcto, esta persona tiene derecho a tener un juicio justo. Y entonces nosotros a cada rato vemos notas donde persona corrupta es amparada por juez de distrito, ¿no? Pues no es que, o sea, el problema es que no se probó que es corrupta.
Entonces, creo que ahí tenemos todavía mucho que trabajar en realmente implementar un sistema de responsabilidades que dé confianza a la persona que está sujeta de que va a tener un juicio justo y a la población de que realmente se está persiguiendo a personas que desvían recursos. Así es, muchísimas gracias, doctora Fierro. Y con su respuesta llegamos al final del segundo bloque de este programa. Vamos nuevamente a una pausa, regresamos y prácticamente estaríamos en las conclusiones del programa. ¿Qué nos falta por decir? Bueno, evidentemente, ¿qué se necesita reformar del 134? Ya en específico, ya hicimos un diagnóstico, ya sabemos más o menos por dónde va, pero pues también hay que hacer énfasis en cómo ha trabajado, colaborado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este programa, en este problema que hemos ya detectado y que bueno, como decíamos en un principio, algo se tiene que hacer. Así es que, pausa, regresamos, las conclusiones de Entre Argumentos. Regresamos, estamos hablando del artículo 134 constitucional y estamos en la parte de las conclusiones. Al final del día ya hemos recorrido desde el argumento histórico, hemos hecho un análisis, un balance, hemos tenido ya respuestas muy claras de nuestros invitados, nos han dado argumentos muy valiosos, pero ahora sí viene la hora de la verdad. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué necesita el 134 constitucional? En primer lugar, al doctor Ángel Granados Atlaco, ¿qué necesita el artículo 134 constitucional? Bueno, yo partiría de que ya lo tenemos, ya está ahí. Entonces, que lo dejemos en paz, el artículo 134, y que lo instrumentemos. Es decir, que retomemos estas líneas generales, equivocadas o no, descontextualizadas o no, pero ahí están, es una realidad del texto constitucional. Ahora entonces exigirle al legislador que lleve a cabo la correspondiente instrumentación a nivel de leyes secundarias. Y entonces ahí es donde tenemos que estar mucho más atentos todavía, porque entraría en una medida todo lo que hemos comentado, es decir, bueno, ¿cómo se va a generar esta instrumentación?